Arratsalde, muy buenas tardes, encantados estamos de compartir este tiempo de información, este tiempo de análisis, de opinión con todos ustedes en esta jornada de jueves 10 de junio con ese eclipse parcial de sol que no hemos podido ver, porque ya saben que no se puede ver. Simplemente, en todo caso, ir a algún sitio y con un aparato, un telescopio especializado, sobre todo por el tema de la protección de los ojos. Bueno, pues sí, hoy ha habido un eclipse parcial de sol. Hoy es una jornada en la que tenemos además, estamos encantados, una visita especial. En unos minutos, dentro de un poquito más de media hora, estará con nosotros el diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, para hablar de toda la actualidad de Vizcaya, de este territorio y de todas las cuestiones que nos interesan. Así a modo de pildoritas también decirles que Bruselas ha dicho que la mascarilla va a dejar de ser obligatoria. Lo ha dicho esta mañana, pero ya desde hoy no es obligatoria la mascarilla al aire libre, Pero bueno, ya esto indica que todo esto está evolucionando, que todo esto está mejorando. Lo hace con las vacunaciones masivas, lo hace con las llegadas también de las vacunas. En este caso ha sido Pfizer y Moderna las que llegan puntualmente. No ocurre lo mismo con Janssen porque hay problemas, puesto que Estados Unidos ha paralizado una de las plantas de su territorio. Entonces Janssen, que sí, que la semana pasada era la dosis y la vacuna que se administraba, de momento no se va a administrar. Bueno, pues ya lo sentimos, porque esta es la de una dosis y entonces tendrán que darse las dos. No pasa nada, porque los datos son buenos. Menos contagios además que ayer. Y no tenemos ninguna localidad vizcaína que esté en riesgo, esto es en color rojo. Vamos a ver qué es lo que nos ha deparado esta jornada a nivel de la COVID-19. Un día ayer, las últimas 24 horas, en la que se hicieron 7.620 test, de los que 238 fueron positivos. De estos 238, 25 en Álava, 134 en Vizcaya y 76 en Guipúzcoa. Ya saben, si hacen la suma, que no coincide. Bueno, hay 3 personas más con residencia fuera de Euskadi. Respecto a los hospitales, en el día de ayer, 24 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 77 personas con COVID. Vamos a ver el reparto por nuestros municipios. Como les decimos, ninguna localidad vizcaína está en el nivel rojo. Aquí vemos las que habitualmente son objeto de nuestra atención informativa. La capital vizcaína, Bilbao, que suma 44 nuevos positivos, 16 Baracaldo, 2 en Sestao, 3 nuevos casos COVID en Portugalete. Santurtzi sube hasta 7. Trapagarán y Ortuella, un positivo nuevo cada una de ellas. En Abanto y en Musquis, además de en Ciervena, ningún nuevo positivo. Erandio 4, Leioa 2 y 13 en Guecho. Respecto a la situación en los colegios, poco a poco están finalizando ya las clases, así que esta será una información que enseguida, probablemente ya la semana que viene, no podamos aportarles, pero bueno, dice el Departamento de Educación que a día de hoy, a las 12 del mediodía, había 43 aulas clausuradas que pertenecen a 32 colegios. Supone el 0,30%. Como les decimos, hoy finalizaba la EBAU, los exámenes de selectividad, y para el día 16 en la mayoría de los colegios vascos está previsto ya que finalicen definitivamente las clases. Ya saben, en secundaria, en formación profesional, han hecho los exámenes incluso y ya han finalizado este curso escolar. Ayer a la tarde, se lo anunciábamos, Consejo Interterritorial presidido por la ministra Carolina Darias, con la presencia y participación de los consejeros de salud de todas las comunidades autónomas. No se habló del tema de la vacunación en los lugares en los que pasen las vacaciones,
lo han pospuesto para el Consejo de la próxima semana, pero sí confirmaron la vacunación a los futbolistas de la selección. Serán vacunados mañana, será por el Ejército y la vacuna será Pfizer. Además, dice la ministra, son vacunados al igual que ya se ha hecho con los deportistas de las Olimpiadas. He compartido al Consejo Interterritorial la decisión del Gobierno de vacunar a la selección española de fútbol. Por tanto, lo hemos hecho igual que lo hemos hecho con nuestras selecciones olímpicas y vamos a vacunar a todos nuestros futbolistas de la selección española. Bueno, este era uno de los temas. El otro de los temas ha servido para confirmar la cogobernanza, es decir, cada comunidad autónoma en el tema de la hostelería y en el tema del ocio nocturno tiene libertad a la hora de decidir. En el caso de Euskadi será el LABI político el que determine si habrá modificación o no en lo que respecta a los horarios hosteleros. Lo explicaba tras este Consejo Interterritorial también la ministra Carolina Darias. Además decía, hemos aprobado por unanimidad la revisión de las medidas para la hostelería y el ocio nocturno. Y repetía, por unanimidad. Bueno, por unanimidad, pero una comunidad autónoma no lo ha apoyado, que no ha votado. ¿Cuál es la comunidad autónoma? Ella no lo dice, pero ha sido Euskadi. Lo que hemos aprobado hoy en el Consejo por unanimidad, salvo una comunidad que no ha querido participar, por tanto no ha votado, pero por unanimidad del resto de quienes componen el Consejo Interterritorial ha sido una revisión de la DAC en búsqueda del consenso, en búsqueda del acuerdo. Es verdad que a veces no ha resultado fácil. Les resumo en qué consiste. Las medidas de hostelería no forman parte de este documento, de esta DAC. Las de ocio nocturno y eventos multitudinarios no ordinarios pasan a recomendaciones y el resto de la DAC se mantiene en su integridad, es decir, aquellas referencias a la estrategia de vacunación tan importante que nos ha permitido llegar hasta aquí y nos va a permitir reducir y acorralar al virus y tener una inmunidad colectiva en la fecha indicada por el presidente del Gobierno, el estudio de seroprevalencia en el COVID tan importante, todas esas medidas de cribado de población asintomática y, desde luego, otras medidas contempladas en esa propia declaración de actuaciones coordinadas. Pero no todo va a ser la COVID-19, no todo va a ser el coronavirus y la epidemia, porque queremos darles a conocer que mañana arranca el desafío Bruselas para llevar el grito de los enfermos de ELA allí, a Bruselas. Teníais que gritar. Se os tenía que escuchar. Para ello fuisteis a la Antártida, conquistasteis el Monte Vinson. Vuestra mente pudo con ese coloso. Pero vuestro grito tenía que cruzar los mares. Lo conseguisteis escalando el Teide, esos 4.000 metros de desnivel. A pesar de que vuestras piernas dejaban de responder. Aún así, necesitabais seguir gritando. Y os fuisteis al Pico Urriello. Lo conseguisteis. A pesar de que vuestras manos no se podían adherir a la roca. Ahora nos toca dar el grito más fuerte. La montaña más técnica. Tenemos que conquistar la cumbre europea. Ponte en Rosan, te necesito en mi pelotón. Grita junto a mí. Desafío Bruselas. Jaime, en la cita veían esas imágenes, es el que inicia mañana esta nueva andadura de más de 40 barcos acompañarán en la salida. Ya está todo
preparado. Mañana desde el Labra saldrán estos barcos que acompañarán, como decimos, a Jaime Lafita en este desafío Bruselas, que tiene por objeto recaudar fondos para la investigación de ELA, pero no irá solo. Vamos a hablar con su hijo, con Diego Lafita, para conocer los pormenores de este desafío. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy bien, pero estáis nerviosos, ya está todo preparado, ¿verdad? Está todo listo, sí. Últimos preparativos y mañana zarpamos. Cuéntanos un poquito, en principio, ¿cómo se prevé la jornada de mañana? Pues mañana, por la mañana acabaremos los últimos preparativos, como decía. Los barcos se dejarán listos y vamos a hacer un pequeño acto. Debido a las restricciones por el coronavirus, pues no puede ser todo lo grande que nos gustaría, pero un pequeño acto en el Club Marítimo de Labra, donde bueno, se organiza una pequeña comida con algunos socios y miembros de la expedición, y contará con la participación de algunas autoridades, como la alcaldesa de Guecho, entre otros, algún consejero del gobierno vasco. Y una vez llegue el momento de zarpar, tendremos un pequeño coro que nos despedirá del Biotsalai de Algorta. Sí. Iremos a los barcos y se preparará la salida en el puente de Vizcaya. Porque la primera parte de este desafío Bruselas es una navegación. Cuéntanos un poquito este recorrido, este desafío que consta de 10 días de viaje, ¿verdad? Sí, eso es. Son 10 días. La idea es eso, salir mañana, día 11, y llegar a Bruselas el día 21, que es el Día Mundial de la ELA. Entonces, consta de una primera etapa, que es una travesía a vela, desde Guecho hasta La Rochelle, en Francia. Aproximadamente son 200 millas náuticas, lo que nos puede llevar, en función de la meteorología, entre 1 y 2 días. Entonces, previsiblemente llegaremos o el sábado a última hora o el domingo de madrugada a la Rochelle. Allí está previsto que realicemos un acto con el alcalde de la ciudad y que posteriormente el lunes nos dará la salida a la primera etapa en bici. Entonces, una vez empecemos la primera etapa en bici, cada día recorreremos una media de 120 kilómetros hasta que el día 21 recorramos la última etapa desde un pueblo en la frontera de Francia y Bélgica hasta Bruselas. ¿Quién va a acompañar a Jaime, a tu aita, en esta expedición? Pues vamos unos cuantos. Yo soy de los pocos que va a acompañarle en las dos partes de la expedición, tanto en la marítima como en la terrestre. Al final somos muchos en la asociación y todos queremos aportar nuestro granito de arena. Entonces, durante el recorrido a vela tenemos un equipo que está más especializado en temas marítimos y que conoce bien, ha navegado y bueno, sabe manejarse en la mar. Y luego en la vía terrestre vamos una serie de componentes de Dale Candela y de la asociación Dardar de Zaya, también dedicada a la lucha contra la ELA. Vamos como un grupo de 10, un pelotón de 10 personas. Esto es lo Sí, perdona. Sí, perdona. No, al revés. Te decía que lo bueno es que hay asociaciones y que estáis muchas personas además colaborando. Esto es lo más positivo de todo. Sí. Nosotros ya hemos hecho otros proyectos con otras asociaciones, aparte de la Fundación Luzón, que digamos es a nivel nacional la asociación principal de ELA de España, o una de las principales. Otras asociaciones más locales, tipo la nuestra, tipo Dale Candela, como son la que ya he mencionado, Dardar, en Zaya, y una asociación en Córdoba que se llama Saca la Lengua a la ELA. Y entonces un poco este proyecto se hace en conjunto con ellos, aunque tenga más protagonismo en este caso Dale Candela, vamos de la mano.
Recordamos, comentabas, 200 millas navegando, desde Labra hasta La Rochelle, y luego a partir de ahí ya hasta Bruselas, 900 kilómetros pedaleando. Es un reto, es un verdadero desafío desde el punto de vista físico. ¿No cuesta mucho? Pues sí. Lo primero, la vela, que todo el mundo se imagina que una travesía, sí, ya. Tal, no es tan disfrutona como parece. Luego estar 48 horas navegando tiene su aquel. Y efectivamente la parte dura o más dura es la bici. O sea, 120 kilómetros al día, pues al final son en torno a 6, 7, 8 horas pedaleando. El día 21 es además el Día Mundial de la ELA, que es cuando tenéis prevista la llegada allí al Parlamento Europeo y bueno, visibilizar un poco lo que habéis hecho. Objetivo allí, recaudar fondos, ¿qué más? Aparte de la recaudación de fondos, que hemos montado una campaña en una página especializada que se llama Mi Grano de Arena, que ya hemos utilizado en otros desafíos, digamos el foco principal del desafío está fijado en dar visibilidad y llegar al entorno político a donde se toman las decisiones que pueden hacer avanzar pues la investigación y el camino hacia una cura. Entonces, ese es el principal objetivo, ¿no? Llegar a... Bueno, y tiene buena pinta. Al final nos va a recibir el presidente del Parlamento Europeo. Tenemos una reunión organizada con varios europarlamentarios. Ese es más o menos el objetivo. Tú que estás viviendo lo que es la ELA en el entorno familiar, queda todavía mucho por investigar, ¿verdad? Sí, queda mucho y sobre todo quedan muchos recursos por aportar, porque yo no te sabría decir cuánto queda para encontrar la cura de la ELA, pero recientemente hay expertos que han dicho que es cuestión de menos de una década. Entonces, si ahora mismo con los fondos que hay y los recursos que hay estamos hablando de que podemos encontrar una cura de aquí a 10 años, pues imaginámonos si se aumentan los recursos. Estaríamos hablando de poder reducir ese tiempo a quizá 2, 3 años. Es que si hacemos la comparación con la COVID, ¿quién se iba a imaginar que de algo desconocido iba a salir una vacuna en un año? Eso es lo que pensamos. Al final, esta enfermedad lleva existiendo por lo menos que se sepa 100 años o 120 años. Y nadie ha dedicado los recursos o el tiempo necesario para encontrar la cura. Es cuestión de eso. Efectivamente, coincidimos plenamente. Este es el cuarto desafío que venís organizando. Cuéntanos un poquito los 3 que ya se han celebrado y que realmente han sido duros también. Eso es. Todo esto nació, como antes mencionaba, la asociación de Dardar, del pueblo de Zaya, a raíz de un proyecto muy bonito que empezó una llantada, una alpinista de allí de Zaya, que bueno, tenía como proyecto coronar las 7 cumbres más altas, la cumbre más alta de cada continente. Entonces, en una de esas cumbres, en la de África, el Kilimanjaro, pues le acompañó un amigo suyo que más adelante fue diagnosticado de ELA, Pablo Olmos. Y cuando finalizaba ese proyecto y a Unai solo le quedaba la cumbre del Vinson en la Antártida, decidieron hacer algo especial para visibilizar la ELA de su amigo Pablo. Y Unai, junto con Viti y más gente de la asociación Dardar, que se creó en ese momento, realizaron un proyecto que consistía en que Unai iría físicamente al Monte Vinson, a la Antártida, y haría cumbre de la mano de Pablo. Pero Pablo, al no poder moverse de una silla de ruedas, haría cumbre con la mente. Entonces ese fue el primer proyecto que se realizó. Y la verdad que tuvo mucho éxito, se presentó el documental en el Euskalduna, y una vez pasó eso, el Dardar, que son unos cracks y no quisieron quedar separados, buscaron apoyos y nos conocieron a nosotros, a mi padre, a Dale Candela,
y se empezó a hablar de pues, qué siguientes retos podíamos hacer y pretendimos hacer una cosa parecida a lo del Monte Vinson, pero en Himalaya, consistente en subir al Lama Dablam. Sería Unai quien coronaría el Lama Dablam y mi padre lo estaría retransmitiendo desde el campo base. Eso se fastidió por el coronavirus y todavía no lo hemos podido hacer. Entonces, el segundo grito, para no quedarnos parados y en mitad de la pandemia, consistió en ir al Teide y cubrir uno de los mayores desniveles positivos del mundo. Subir de cero de la playa del Socorro a 3.718 metros en el pico del Teide. Y ahí fue cuando se unió también la asociación Saca la Lengua a la ELA con Miguel Ángel Roldán y fue nuestro segundo grito, digamos. Y el tercero ha sido hace muy poco. Nuestro amigo Miguel Ángel, de Saca la Lengua a la ELA, decidió subir el pico Urriellu, que se conoce más como el Naranjo de Bulnes, teniendo en cuenta el deterioro que tiene ahora mismo en sus manos, ¿no? Entonces suponía un reto increíble. No sé si eran 300 o 400 metros de una pared vertical que tenía que cubrir. Y ya os digo, ese fue el tercer grito, que tuvo una repercusión enorme. Y ahora viene este cuarto, que es el que finalizará en Bruselas el próximo día 21, y el del Himalaya, que no se pudo celebrar por el coronavirus. Este quinto grito se traslada este otoño, ¿no? Eso es. Pretendemos realizarlo en octubre, noviembre de este año. Pero seguramente que será también un éxito. Cuéntanos un poquito, porque ya nos han dicho también que cualquiera de nuestros espectadores que esté interesado en seguir un poquito el desarrollo, no sé si la jornada que viene o durante todo el recorrido, habéis preparado un streaming para seguirlo por internet, ¿no? Eso es. El streaming se ha preparado para la salida. Entonces mañana vamos a ir retransmitiendo todo el acto de salida desde, creo que son las 4:30 hasta las 6:30. Se montará un set debajo del puente Vizcaya, que será dirigido por Kepa Lizarraga y en el que, se sacarán imágenes de cómo están los preparativos de la salida, mientras se entrevistan a personas que forman parte de la expedición, a expertos en investigación, a médicos que puedan aportar un poco el contexto a la gente que decida apoyarnos y ver la salida en streaming. También hay mucha gente, y esperamos, que se acercará a Las Arenas y a Portugalete para verla desde ahí, en directo. Efectivamente, porque esto será una bonita ocasión pues para acercarnos ahí a Guecho, si el tiempo acompaña, que parece que todo encima va a acompañar, para despedir con aplausos a esta expedición. Diego, muchísima suerte para todos y sobre todo que se cumpla ese objetivo que os habéis marcado en este 4 de los 5 gritos de desafío al ELA. Muy bien, muchísimas gracias, un placer. Lo mismo, esperamos verte muy pronto y sobre todo ese día 21 y sobre todo en el regreso para conocer cuáles han sido los pormenores. Fácil no va a ser, ¿eh? O sea, complicado, vamos, un rato. Complicado va a ser un rato, pero hayan visto. Desafío, grito por el ELA, por visibilizarlo, para recaudar fondos para la investigación, para conocer pues una cura para esta enfermedad neurodegenerativa. Saldrá de Guecho, todos estamos citados mañana a las 4 de la tarde allí en el Abra. Además va a ser súper bonito luego debajo del puente colgante ver a todos los veleros que van a acompañar a la expedición en esta salida. Mira, esto no lo hemos comentado, pero va a ser muy visual, así que plan de acompañamiento y aplausos para la tarde del viernes. Nosotros seguimos en esta tarde de jueves con más información. Por ejemplo,
Les hemos contado, ¿no?, que el Consejo Interterritorial, no vamos a volver a escuchar a la ministra, pero ya que han pospuesto para la próxima semana decidir qué hacer con la vacunación de las personas que se vayan de vacaciones. Lo que sí tenemos es información de algunas comunidades que ya han aceptado vacunar a los desplazados. Entre estas comunidades, bueno, desplazados, suena un poquito raro, ¿verdad?, a los veraneantes, aceptan vacunar a los veraneantes Valencia, Galicia, Andalucía y Cantabria. Las personas que allí se encuentren serán vacunadas, probablemente será la segunda dosis de vacuna contra la COVID-19. Algunas, por ejemplo, Valencia, han puesto sus condiciones, que para que le den la vacuna, por lo menos tienen que estar de vacaciones allí un mínimo de un mes. Bueno, para la persona, los que tengan la segunda residencia allí, no va a haber ningún problema. Cantabria no es que ponga condiciones, pero hombre, lo que sí ha pedido al gobierno central es una compensación económica por hacer este servicio y además, lógicamente, que los ciudadanos, los cántabros, no se queden sin vacunas. Otra cuestión, el Parlamento Europeo ha apoyado este jueves suspender de forma temporal las patentes de la vacuna contra el coronavirus. Les hemos informado que también aquí el gobierno vasco hizo una declaración solicitando esta suspensión de las vacunas. ¿Para qué? Para que pueda haber vacunas que sobre todo se distribuyan entre los países más empobrecidos y que no pueden pagar lo que supone el coste de las vacunas. No todos los partidos han estado de acuerdo en esta decisión. La Eurocámara se ha mostrado favorable por 325 votos a 324, o sea, muy. Y ahí están las negociaciones que vienen realizando. Ahí vemos, vacunación. Aprovecho también para contarles cómo los países de la Unión Europea están dispuestos a respaldar la petición de Estados Unidos sobre la necesidad de iniciar una nueva investigación sobre los orígenes de la COVID, después de que ha salido a la luz informaciones contradictorias sobre dónde comenzó el brote. En un borrador de la Declaración de los Países Europeos y Washington, esperan adoptar durante la cumbre bilateral que se va a celebrar estos próximos 11 y 13 de junio, nuevos avances y nuevas informaciones en torno a los orígenes de la COVID y que esté libre de interferencias. ¿Y esto por qué? Pues porque sí que fue una delegación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, a China, a ver Wuhan, donde había sido el origen del brote, y bueno, como que había sido del murciélago. Como dicen, informes determinan que el origen no ha estado en el murciélago, sino presuntamente en el laboratorio que hay en Wuhan, cosa que en petit comité todos nos imaginamos. Todos pensamos que los murciélagos han existido toda la vida y ¿por qué ahora este brote? Bueno, conoceremos y les contaremos qué es lo que se determina. Vamos a cambiar de asunto. Hablamos de los fondos Next Generation, de los fondos europeos que van a llegar al Estado. Hoy ha habido reunión entre el Gobierno vasco y EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos, que han establecido un cauce de información y colaboración para el desarrollo de este programa Euskadi Next 2021-2026. Ha estado este encuentro encabezado por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y por el presidente de EUDEL, Gorka Urtaran. Este encuentro responde a la solicitud de la Comisión Europea Ejecutiva de EUDEL por conocer el estado de situación de los fondos y la reciente actualización del programa Euskadi Next. De los 24.000 millones de euros presupuestados para el año 2021, recordemos que 1.483 millones van a ser transferidos a los ayuntamientos para su gestión.
Quiero remarcar la contribución fundamental de los ayuntamientos para que los fondos europeos sirvan de instrumento a la reactivación y transformación de Euskadi. Sin duda, el objetivo es situar a las personas en el centro de los proyectos y planes estratégicos. De cara a facilitar que los ayuntamientos estén preparados para cuando se activen las convocatorias de acceso a estos fondos, vamos a ofrecer información de primera mano a los municipios vascos. Eudel quiere trabajar con el resto de instituciones y niveles institucionales de Euskadi para poder salir de esta crisis juntos, porque si lo hacemos juntos lo haremos mejor. Y por otra parte, es muy importante que actuemos ya. El planeta no puede esperar, el clima no puede esperar. Tenemos que tomar decisiones para transformar nuestras formas de vida y nuestra propia sociedad. Y para acelerar esos procesos de cambio y de transformación es imprescindible contar con los fondos extraordinarios europeos. Y en este caso, hoy hemos vuelto a trasladar el mensaje de que los ayuntamientos de Euskadi estamos preparados, estamos listos para afrontar este reto de transformación de nuestra sociedad hacia una sociedad mucho más sostenible y saludable, y estamos también preparados para poder recibir esos fondos extraordinarios que permitan también a nivel municipal impulsar esos procesos de transformación tan necesarios para nuestra economía, para nuestra salud y para nuestro planeta. Reitero que es fundamental que exista capacidad de acción y decisión autonómica, por supuesto dando cobertura a los requisitos que Europa ha aprobado para el Plan de Recuperación español, de forma que se pueda justificar. De lo contrario, algunas comunidades nos veríamos seriamente afectadas por los criterios establecidos y el propio plan español correría el riesgo de no ejecutarse, por lo que se perderían recursos. Esto ocurría en el Gobierno vasco, pero hoy en Juntas Generales de Vizcaya ha habido comisión de Hacienda y el titular del área, José María Irubarrizaga, diputado de Hacienda, ha ofrecido detalles del primer informe del equipo de la Universidad de Londres sobre lo llaman alineamiento, le van a escuchar al diputado, de la normativa fiscal de Vizcaya a las OEDS de las Naciones Unidas, algo que deberá efectuarse hasta el año 2030. Este primer informe es el primero de los entregables que el equipo de investigadores de la señora Machucato debía elaborar en el marco del convenio que tenemos suscrito, un convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y la University College of London en mayo del año pasado, en el marco del proyecto de establecimiento de las bases para la transformación del sistema tributario del territorio histórico de Vizcaya para su alineamiento con los ODS, que forman parte del plan que nosotros tenemos como mandato en Diputación, que es el Bizkaia Egiten. Y esto también lo hemos explicado en diversas ocasiones ante estas juntas generales. Y pasando ya a responder a las cuestiones concretas que ha planteado la señora Urcalegui en su comparecencia, el documento que se ha facilitado a las juntas generales en respuesta a esa solicitud de documentación es la versión definitiva de ese primer entregable en el marco del proyecto, que también ha sido hecho público por la propia Universidad de Londres a través de su página web, en el Instituto de Innovación y Desarrollo Público que está dedicado a este proyecto de colaboración. Esta nota conceptual lo que hace es sentar las bases para establecer cuáles son los criterios que deberían tomarse en cuenta de cara a establecer en Vizcaya un novedoso modelo desde el punto de vista del derecho tributario comparado, para determinar si los y las contribuyentes, sus activos, sus proyectos, sus inversiones o su actividad se pueden considerar alineados con los ODS de la Agenda 2030 de la ONU. Y en particular es el proceso de trabajo y de reflexión a lo que nos ha llevado esta nota conceptual con tres grandes retos estratégicos que hemos identificado como Diputación, conjuntamente con los equipos técnicos de la señora Machucato. Como digo, estos tres grandes retos estratégicos que son los que enumero a continuación. El primero es el desafío demográfico, que está centrado principalmente en el envejecimiento de la población, la igualdad de género, la baja tasa de natalidad, la migración y la sostenibilidad de los programas de pensiones públicos y privados. El segundo área estratégica, el segundo acuerdo o reto estratégico es el cambio climático, en lo que hace referencia al medio ambiente, la recuperación de aguas y ríos, el bienestar social, la recuperación de zonas degradadas, la reducción de la huella climática y la reorientación de la economía liderando la transición energética. Y el tercer área estratégica es el desarrollo de la actividad económica desde la óptica
de la innovación, el emprendimiento, la atracción de empresas y talento, la movilidad, la dependencia del sector de la energía y la búsqueda de un nuevo futuro para las empresas industriales, de manera que ayuden a abordar los nuevos desafíos globales. Desde Vizcaya entendemos que estas tres áreas representan los tres retos más importantes para Vizcaya en las próximas décadas. Bueno, pues esto es importante. Este es el primer informe, tiene que llegar, después del verano llegará el segundo informe Inmachucato, a la que hacía referencia el economista, es la que se encarga de desarrollar el mismo allí en la Universidad de Londres. El tema es la economía, la fiscalidad, Vizcaya, ponerlo acorde a estos principios que enumeraba el diputado, al envejecimiento de la población, a todo lo relacionado con el cambio climático y a una actividad de economía circular e innovadora, y todo ello con desarrollo. Esto pasaba en Vizcaya. Nos vamos a Madrid. En el Congreso había también sesión parlamentaria, en esta ocasión de la Comisión de Trabajo. Se debatía las medidas para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los autónomos. Son medidas entre las que destaca lo último que se ha aprobado, que ha sido la prórroga de los ERTE hasta finales, hasta el 30 de septiembre, que lo anunciaba Yolanda Díaz, aquí mismo, esta misma mañana, la titular, la ministra de Trabajo. El Real Decreto 1121 es una norma que acompaña, que garantiza estabilidad y que sigue dotándonos de pilares firmes para el proceso de recuperación que encara nuestro país. Con ella se prorroga el sistema de incentivación y garantía de los ERTE hasta el próximo día 30 de septiembre. Los ERTE han sido un instrumento de estabilidad y regeneración que ha marcado un punto de inflexión a la hora de encarar las expresiones de la crisis sanitaria en la que, la economía y en el empleo. Les hablo, como les he dicho muchas veces, de una afectación de más de 3.600.000 personas trabajadoras y más de 550.000 empresas en nuestro país que han estado protegidas por los ERTE en el momento más crítico de la crisis sanitaria. Después de la titular intervenían los portavoces de diferentes grupos políticos. Ya saben que nosotros lo que hacemos es resaltar las intervenciones de los portavoces vascos. En esta ocasión ha sido solamente el Partido Nacionalista Vasco el que ha intervenido a través de su portavoz Íñigo Barandiarán, que ha felicitado, digamos, por una de las medidas, precisamente por el tema de la prórroga de los ERTE. Ha dicho que es una medida que ha llegado con la pandemia, pero que ha venido para quedarse. De su tenor lo que hace es fundamentalmente prorrogar hasta el 30 de septiembre aquellas medidas que iban a vencer ya próximamente y que suponen la posibilidad de que se pueda reeditar las ayudas que han existido respecto de los ERTE, bien por fuerza mayor, bien por cesación de actividad, bien por limitación, algunas otras diferentes. Tiene otras medidas, ya las ha explicado, ¿no? El resto que son relacionadas con el sector de la cultura, necesarias sin lugar a duda, ¿no? Con el plan Me Cuida también, y luego el de la renovación de los profesores asociados, que nos parece también extremadamente importante de cara, sobre todo, a su contratación para el curso que viene, ¿no? Y, por último, una medida que es la relativa a coadyuvar el estímulo de la contratación laboral de un sector tan desfavorecido como el de personas con alto nivel de vulnerabilidad, ¿no? Respecto a los cuales, además, está empezando a cumplir con ello un compromiso internacional y una obligación derivada de una ley de la 11, 2013, no me acuerdo exactamente cuál era la referencia. Evidentemente, como ya han venido comentando también anteriores intervinientes, nuestra posición va a ser favorable a este Real Decreto Ley. Creemos que es necesaria su reedición, creemos que la prórroga hasta cuando sea necesario va a ser también una dinámica que vamos a tener que imponer, pero también pensamos, se lo he comentado a usted, señora ministra, en más de una ocasión, que los ERTE han venido para quedarse, que hay que dibujar en el ordenamiento algún tipo de mecanismo que permita reeditar, y no con carácter coyuntural ni excepcional, este tipo de situaciones o este tipo de ayudas, este tipo de vinculaciones del mundo laboral a la situación de inefectividad a unas ayudas públicas necesarias para mantener el empleo, sino que bien tienen que venir ya para quedarse en el mundo
en el ámbito jurídico de una forma estructural. Pues bien, por ello, permítame, señoría, señora ministra, mejor dicho, y vicepresidenta, siempre se me olvida, que al margen de nuestra valoración positiva sí le haga una pequeña crítica, que se la pensaba hacer no tanto a usted, sino al señor Escrivá, y no tanto ni a usted ni al señor Escrivá, sino al Gobierno como tal. Y voy a hacerlo con el mismo mecanismo que ayer empleé con relación a otras iniciativas que hubo en esta Cámara de otros grupos parlamentarios. Y les dije, les voy a leer un texto, y se lo voy a leer a usted. 1. Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento de equilibrio financiero. No es un asunto menor, dice a lo largo del texto. El hecho de que las cuotas de empresas y trabajadores sean utilizadas para financiar políticas estatales con entidad propia, más allá de la seguridad social, explicaría en buena medida el déficit actualmente existente. Por eso, esta nueva fase del proceso de separación de las fuentes de financiación de seguridad social ha de constituir un paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo y una contribución relevante a efectos de garantizar la sostenibilidad del modelo en el largo plazo. Bueno, ya se lo anunciábamos al principio del programa, que hoy recibíamos la visita del diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Es que ricasco, muchas gracias por venir aquí a nuestros estudios. Un placer. ¿Qué tal se está portando la pandemia, el COVID, a nivel personal? Bueno, pues no algo que sea diferente, creo que en todas las familias, ¿no? Pues un poco ya de cansancio mental, pero llevando para adelante, los críos, Ama algo más fastidiadilla, pero bueno, ya vacunada. O sea que todas las familias sabemos qué es lo que está suponiendo la pandemia, y a mí también. No sé si la habrán citado ya para la vacuna. No, todavía no. Estoy ahí, estoy en lista ya, vamos. Bueno, a nivel de territorio, a nivel de Vizcaya, me va a permitir decir, ¿tocada o tocada y hundida? No, para nada, nada. O sea, yo creo que lo que sí ha demostrado la sociedad en Vizcaya, el conjunto de las personas, es que tenemos una capacidad de resiliencia y una capacidad de aguante muy importante. Y no, a las pruebas me remito. Es cierto que la crisis ha supuesto una crisis económica, bueno, que ha afectado a unos más que a otros, tiene una afección general, pero a unos más que otros. Todas las personas autónomas, empleados de esas personas autónomas, sectores como, bueno, pues el comercio, la hostelería, el turismo, el ocio y algunos más, ¿no? Pues han sido severamente impactados, pero también otros sectores industriales, industria avanzada, etcétera, como la aeronáutica. Aún así, hay una capacidad de recuperación, y eso lo está demostrando la sociedad, ¿no? El momento en que, bueno, pues la movilidad se puede abrir un poquito más, bueno, esa hostelería también ya vuelve a abrir y por tanto la gente tiene ganas de consumir, y en general yo pues muestro ese optimismo, ¿no? Capacidad de resiliencia, capacidad de aguante, cansancio sí tenemos un cansancio mental, pero de esta salimos. Hundir para nada, o sea, tenemos esa ilusión de sacar esto adelante, de que todos y todas tenemos que sacar esto adelante, y para eso hay que poner proyectos, ilusión, trabajo y ganas. Yo tengo apuntados algunos proyectos, pero me gustaría preguntarle, toda esta recuperación, sobre todo económica y a nivel de empleo, ¿la estamos fiando a los fondos europeos? No, y no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. A ver, la capacidad de recuperación está en nuestras manos, está en nuestra industria, en nuestros servicios avanzados, está en nuestros servicios de todo tipo, ¿no? Como he manifestado con anterioridad. Está en nuestras manos, en nuestras universidades, centros tecnológicos. Todo ese ecosistema es el que va a hacer que nosotros vayamos adelante. Que viene una ayuda en modo de fondos europeos, que es dinero, al final no es dinero en subvención, ¿no? 74.000 millones en este periodo de 3 años y más a posteriori en modo de préstamos para toda España, e insisto, es para todo el Estado, pues bienvenido sea, porque eso va a acelerar esos procesos, ¿no? Yo siempre digo que nosotros en la Diputación tenemos proyectos que venimos avanzando de años atrás, que son proyectos que hay que sacarlos. Lo que pasa es que la velocidad es lo que nos va a condicionar. Si tú tienes dinero para sacarlos, los aceleras, y si no tienes tanto dinero, pues nos lo tienes que acompasar en el tiempo, ¿no? Pero esa capacidad está en nuestras manos, está en el territorio, está en Euskadi para salir adelante. De la cantidad económica que va a llegar a todo el Estado todavía se desconoce cuánto, por ejemplo, vendría a Vizcaya, ¿no? Sí, por supuesto. No sabemos porque hay una gran incertidumbre, porque Madrid tampoco está determinando la forma en la que quiere distribuir, ¿no? Se incorpora dentro de su presupuesto, en el presupuesto del Estado, se incorporan todos los años en torno a 22.000, 24.000 millones, lo hicieron para este 2021 y lo quieren hacer para el 2022, pero la forma de repartirlo es lo que, bueno, pues de alguna manera está generando cierta incertidumbre, ¿eh?
por basarnos un poquito en la actualidad de estos días, dentro de los proyectos que se han presentado a estos fondos, Euskadi Next Generation, está el nuevo Guggenheim, el Guggenheim en Urdaibai. Ya lo he oído comentar que se va a hacer sí o sí, llegue dinero de Europa o no. Bien, pero vamos a precisar la cuestión. El Guggenheim, de la ampliación del Guggenheim en la zona de Urdaibai, en Gernika, Murueta, es una pieza más de otros grandes proyectos, múltiples proyectos que tenemos en el territorio. Ese es uno más, porque podemos poner muchos proyectos que también hemos presentado a Next Generation, como pueden ser las líneas de metro, la línea 5, con proyectos ya encima de la mesa, como pueden ser todo lo que es el proceso de digitalización, la Torre Vizcaya para el emprendimiento, el EIC, el Energy Intelligence Center, que es ese centro avanzado en materia energética que está aquí en la margen izquierda, en Abanto y Ciervana, ¿no?, en el Parque Tecnológico, bueno, múltiples y otros, hasta 25 proyectos, ¿no? El Guggenheim, la ampliación, es uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa con ese proyecto junto con los demás? Hay proyectos en los que nosotros ya hemos empezado a poner en marcha, todo lo que es la digitalización del comercio, la digitalización en cuanto a llevar la banda ancha a todos los rincones de Vizcaya, son ejemplos. El Nagusi Intelligence Center, el EIC, que ya está en marcha, pero en el Guggenheim Urdaibai, junto con otros, pues sí necesitamos cierta ayuda. Necesitamos cierta ayuda para que ese proyecto se pueda hacer ahora, insisto. Ahora, ¿el proyecto es bueno? Sí. El proyecto de la línea 5 es muy bueno, el proyecto de la línea 4 que se está desarrollando es muy bueno, pero si tuviéramos dinero lo podríamos hacer ahora, y si no lo tenemos que acompasar en el tiempo. Con el Guggenheim Urdaibai pasa lo mismo. Yo considero que es un proyecto muy bueno, un proyecto que cumple con todos los principios europeos, principios de sostenibilidad, recuperación de suelos industriales que está degradado en estos momentos, un astillero que está en marcha dentro de lo que es la reserva que se recupera y por tanto se convierte en una instalación muy acorde con lo que es la biosfera de Urdaibai. Bueno, pues esos proyectos que son redondos, si no es ahora, se podrán hacer en el tiempo, y a eso me refería. 25 son los proyectos que se han presentado, pero primero los tiene que aprobar el Estado, el Gobierno central. No, la forma de funcionamiento es diversa, por eso lo de la incertidumbre, ¿no? Hay proyectos que efectivamente los tiene que aprobar la Administración del Estado porque reparte los dineros en subvenciones o vía directa, ¿no?, por parte del Estado, pero se está hablando que en otros proyectos va dinero a la comunidad autónoma o a las entidades locales o a las diputaciones de forma directa. Entonces, está un poco un batiburrillo, ¿no? Hay que despejar un poco la situación, pero nosotros, insisto en que tenemos proyectos propios y proyectos compartidos también con el Gobierno vasco que están ahí y que muchos de ellos los tenemos empezados, eso es bueno, y otros pues esperamos a que venga esa financiación para ponerlos en marcha. Entre los proyectos que parece que van, bueno, está muy avanzado, es el Energy Intelligence Center. ¿El Nagusi Intelligence Center es más teoría o ya está también, hay algunas piedras levantadas? Hablando un poco... es una estrategia, siempre cuando se diseñan las estrategias es importante fijar qué es lo que queremos hacer, ¿no?, y los pasos y las acciones concretas. Nagusi Intelligence Center, ¿en qué consiste? La estrategia es que las personas afortunadamente vivimos más, entonces no es lo mismo lo que se le puede ofrecer en productos de todo tipo a una persona de 75 años que la que tiene una persona de 35. ¿Por qué? Pues porque las necesidades son diferentes, incluso para comer, para dormir, la propia casa, el hogar es diferente o debería ser diferente, etc. Entonces, ahí hay una línea de productos, de servicios, pensando en las personas mayores, que es una oportunidad como país. En Europa hay muchísimos países que eso lo han visualizado y nosotros también llevamos tiempo en ello, ¿no? ¿Eso cómo se aterriza? Bueno, hay que empezar con formación, hay que empezar con laboratorios, hay que empezar con emprendimiento, empresas que nos ayuden a esa realidad y luego toda una estrategia del dato, ¿no? El conocimiento del dato con la inteligencia artificial también te ayuda a hacer. Bueno, esa estrategia ha empezado en estos momentos en Urduliz. Urduliz, en las plantas, en la torre de Urduliz, en la antigua mecánica La Peña. ¿Dónde está el campus 42? ¿no? Efectivamente, al lado de esa escuela 42 que hemos puesto en marcha, de perfiles digitales, también hay una formación en mecatrónica, en todo lo que tiene que ver con ese comienzo, ¿no? Pero eso va a evolucionar porque la estrategia es para todo el territorio. Luego había otro de los proyectos que también me gustaría conocer en qué va a consistir, el Centro Internacional de Emprendimiento. Pues este sé que lo ha definido así como más transversal, ¿no? Sí,
nosotros como sociedad lo que necesitamos es estar atentos a todo lo que es las nuevas tendencias. La nueva tendencia ya no es a futuro, es que es presente. Me refiero a que necesitamos crear estas pequeñas empresas tecnológicas o no tan tecnológicas que van a ser el futuro de nuestro territorio a futuro. En su momento, lo que conocemos hoy como Iberdrola, como Petronor, como Gamesa, fueron pequeñas empresas que luego, bueno, pues tuvieron una progresión, se unieron, tuvieron mercado y por tanto son estas grandes empresas que hoy conocemos que dan tanto empleo y cadena de distribución a otras pequeñas empresas a las que suministran, a las que ayudan, ¿no? Bueno, pues eso también tenemos que hacer pensando en el futuro. Necesitamos hacer emprendimiento, las startups, que se llaman las empresas tecnológicas de nueva creación, tenemos que atraer esas empresas. ¿Para qué? Para que esas evolucionen y crean el empleo, que es la obsesión que tenemos, el empleo de calidad de los próximos años. ¿Cómo queremos hacer eso? Concentrar en la Torre Vizcaya, en la antigua Torre BBVA es la Torre Vizcaya, el Centro Internacional de Emprendimiento, porque nosotros no sabemos hacer todo como Diputación. Entonces, apelamos a la ayuda de gestores internacionales que nos conectan con 140 nodos de todo el mundo. Nodos son espacios como este, y tú estás conectado a través de la Torre Vizcaya con 140 ubicaciones en todo el mundo, en el que haces esa labor de, bueno, pues de operación abierta, ¿no? De innovación abierta y atraer las startups a Vizcaya. Pero eso ayudándonos de las empresas de aquí. O sea, las empresas maduras ayudan a crear esas pequeñas empresas que son las que luego van a evolucionar. Eso es absolutamente necesario. O sea, Vizcaya tiene que tener eso para que garanticemos el futuro. Todo eso suena bien, pero sin embargo ha habido proyectos ilusionantes para Vizcaya, para Euskadi, que han resultado finalmente fallidos. Y hablo del proyecto de Iberlaiser, que al final Iberdrola lo ha llevado a Puerto Llano, ahí en Guadalajara, cuando en diciembre del pasado año se iba a ubicar además aquí, creo que en la margen izquierda. A ver, no es tanto así, no es Iberdrola el que se lo ha llevado. La mecánica que ocurre ahí es que, bueno, el territorio, tenemos un territorio que está preparado para recibir inversiones, pero no nos tenemos que olvidar que estamos en competición con todo el mundo. O sea, si antes competías con los territorios de alrededor, ahora compites con todo el mundo para atraer esa inversión. ¿Qué es lo que ocurre con este caso concreto, ¿no? En el mundo del hidrógeno, que es la energía renovable que ahora la tecnología ahora se está evolucionando, Iberdrola quiere dar sus pasos también en el mundo del hidrógeno, como los está dando también Petronor en esta margen izquierda, con ese corredor del hidrógeno en la que somos parte, ¿no? También con Iberdrola trabajamos como Diputación en redes inteligentes y también en el mundo del hidrógeno. Bueno, pues Iberdrola lo que considera es que él tiene que formar parte de constituir una empresa para hacer electrolizadores. Pero todas estas empresas necesitan tecnólogos. Los tecnólogos son los que conocen cómo hacerlo. Acuden a un tecnólogo que es americano, Cummins. Bueno, Cummins decide él hacer la fábrica. No con Iberdrola, sino él decide hacer la fábrica y luego, bueno, pues Iberdrola será proveedora, suministradora de esos electrolizadores, ¿no? A Cummins lo que se le hace es un planteamiento. O sea, yo lo que quiero es que cuando venga una fábrica aquí, no venga solamente el ensamblaje de una fábrica. Lo que quiero es que venga las unidades de investigación, las unidades ingenieriles aquí. ¿Por qué? Porque de esa manera atraemos la empresa, de esa manera arraigamos la empresa. Es muy difícil arraigar y mantener empresas durante mucho tiempo. Si solamente son empresas que se dedican a producir, se deslocalizan fácilmente. En cambio, si tú consideras y consigues arraigar los centros de innovación, pues no los blindas, pero los arraigas muchísimo más. Y eso es lo que pretendemos nosotros, ¿no? Y en ese planteamiento a esta nueva empresa americana, Cummins, no decide traer sus centros de innovación al Estado, no los lleva a Guadalajara, no los va a llevar, solamente hace una producción de ensamblaje. Nosotros le ofrecíamos, además de ensamblar, que queríamos también optar a los centros de innovación y pusimos una batería de medidas, las instituciones vascas, entre ellas también fiscales, y bueno, decidieron irse a Guadalajara. Pero había 700 puestos de trabajo por medio, o sea, no traerían el centro de investigación, pero bueno, era una medida para acabar con el... Yo no sé si estamos hablando de 700 puestos de trabajo, la verdad. Ay, eso vendieron, ¿verdad? Ya, yo no sé, no he visto esos datos en documentos en ese sentido, no los he visto. De todas formas, ¿qué significa? Que igual Euskadi y Vizcaya no es tan atrayente desde el punto de vista de fiscalidad, desde el punto de vista de mejoras,
para atraer a estas empresas, que lo encuentran más fácil en otras comunidades? Todo lo contrario, o sea, nosotros lo que sí queremos es atraer, pero con esas condiciones. O sea, lo que queremos es atraer empresas que luego fácilmente no se deslocalicen. Que otros optan por atraer esas empresas con ayudas directas, bueno, pues es su juego. Nosotros optamos por otro tipo de planteamiento, otro tipo de estrategia, porque creemos que es bueno atraer inversión, pero inversión para largo plazo. Porque luego ocurre lo que ocurre, desmantelamientos, puestos de trabajo que desaparecen. Bueno, pues nosotros somos de esa otra opción. O sea, eso es como pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Efectivamente. ¿Qué opina de lo que ha pasado también en la naval? La adjudicación a la empresa, que al final todos estos magníficos terrenos industriales se van a convertir en pabellones, un centro de logística, pero en definitiva pabellones. ¿Hay todavía posibilidad de modificarlo? A ver, pabellones van a ser. Lo que pasa es que la actividad que se ejerza en esos pabellones, como son en estos momentos pabellón, la actividad que se tiene que ejercer, al menos dentro de lo que es el plan de ordenación, tiene que ser mayoritariamente industrial. Las instituciones vascas en las que está la Diputación, junto con el Ayuntamiento de Sestao y el Gobierno vasco, vamos a velar que eso hay que analizar que sea mayoritariamente industrial. Bueno, me consta que hay iniciativas industriales de carácter muy importante en cuanto a empleo, etcétera, que se están poniendo en marcha y que tienen interés para su ubicación en la naval. La naval es un punto que lo conocéis muy bien en la margen izquierda, es estratégico. La naval tiene que tener ese componente industrial sí o sí, y hay que trabajar para que sea así, ¿no? Los adjudicatarios, que son belgas, bueno, pues sí ven con buenos ojos que alberguen ámbitos industriales, en ningún caso se oponen a eso, todo lo contrario, ¿no? Ellos ven que tiene una capacitación industrial, no logística, sino también industrial, y si todo fuera industrial y les encajan en sus planteamientos, pues adelante. No hay nada definitivo de todas formas, ¿no? No en estos momentos, que yo sepa, y bueno, en esa información si nos comunican, no. Y siempre dentro de un sector naval que lo que todavía queda de Vizcaya, o sea, trabaja bien, tiene clientes y es uno de los sectores que ha sabido mantenerse en la pandemia, incluso con perspectivas muy buenas. Sí, tienen pedidos, ¿no? Todo lo que son los astilleros que están colocados en la ría, ya sea, bueno, pues en Santurchi, Erandio, etcétera, sí tienen pedidos de un tipo de buque que no son los que hacía la naval, pero sí un buque más pequeño, muy especializado, y afortunadamente tienen bastantes pedidos, sí. Por continuar un poco con estos puntos negativos de lo que ha traído la pandemia para Vizcaya, el tema de la Eurocopa, que no se celebrara los partidos que estaban destinados para San Mamés, me imagino que al diputado general tampoco le gustó nada, ¿no? Bueno, no me gustó la forma en la que bueno, pues se articulan esas cosas, ¿no? Porque cuando tú das la palabra, cuando firmas un documento, las palabras y los documentos son para cumplir. Y que en último momento, bueno, pues haya unas decisiones unilaterales, no acordadas, no pactadas, para trasladar bueno, pues, determinados partidos a otra ubicación dentro de lo que es el mismo Estado, pues me quedé un poco perplejo. Pero bueno, es una decisión unilateral, lo tomó la UEFA junto con la Federación Española de Fútbol. Ellos la tomaron, ellos tendrán que asumir las consecuencias y por tanto es un contrato que ha sido roto, entre comillas, por una parte, ¿no? Y esto, porque claro, la Eurocopa no es por un partido en sí, sino es por todo lo que mueve alrededor, y entonces me permito ahí entrar un poco en el tema del turismo, que era una de las grandes apuestas que teníamos antes de que llegara la pandemia. ¿Cuál es el análisis actual de la situación del turismo en Vizcaya? ¿Qué perspectivas hay? A ver, cuando hablamos de turismo, esto es como hablar no sé, de ámbitos muy genéricos, ¿no? El turismo tiene múltiples aristas, múltiples sectores, y nosotros abogamos por un tipo de turismo. Nosotros no queremos que venga aquí una masificación de personas, no es un turismo mediterráneo, si me permitís la expresión, sino que es un turismo muy focalizado, ¿no? Los grandes eventos
no sirven tanto por el turismo, sino para darte a conocer, y eso ya lo hicimos en su momento. Yo creo que el conocimiento del territorio y de su capital, Bilbao, es amplio a nivel europeo, a nivel mundial también en algunos sectores, y bueno, ese es un ámbito en el que hay que seguir trabajando. La pandemia ha roto, digamos, esa inercia que teníamos, y se puede volver a recuperar, ese nombre y esa buen hacer hay que volver a recuperar, porque estamos ahí en el mundo, ¿no? Pero muy focalizado. Nosotros todas las campañas que vamos a hacer y que hemos seguido haciendo en tiempo atrás es a ese turismo que queremos, que es de determinadas características, un turismo cultural, un turismo gastronómico, un turismo de poder adquisitivo, de gastar, porque de esa manera también los empleos que se asocien a ese turismo van a ser unos empleos de mayor calidad, ¿no? Y esa es la estrategia que tenemos que seguir. ¿Han llegado las ayudas al sector? Pues nosotros, en lo que yo puedo transmitir en cuanto al presupuesto foral, nosotros articulamos dentro del programa Bizkaia Aurrera ayudas directas al ámbito turístico, porque de hecho es uno de los sectores en gran parte que está cerrado por falta de clientes. Muchísimos agroturismos y hoteles están todavía hoy cerrados, ¿no? Y por lo tanto se articularon el año pasado y este año también van a tener esas ayudas directas, además de otra serie de fondos que se está trabajando con el gobierno vasco, fondos del Estado a través del gobierno vasco, con análisis fiscal que nosotros estamos aportando desde la Hacienda de Vizcaya para que se puedan articular esas ayudas. Ayer mismo a la tarde-noche, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya anunciaba que dejaba a las comunidades autónomas que decidieran en torno a la apertura de la hostelería. Por lo tanto, se reconoce, digamos, esta cogobernanza o las decisiones del LABI que están por encima del Gobierno central. Entiendo que es una buena decisión, ¿no? Claro, es una decisión que entendemos que tenía que ser así. O sea, cuando tú tienes un estado de emergencia, un estado de alarma, al final lo que viene a ser es que para esa finalidad concreta el Estado, coge bajo su mandato determinadas decisiones. Cuando desaparece el estado de alarma, se recupera la situación anterior, y la situación anterior son las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, en su caso, las que tienen y que ejercen esas competencias, en nuestro caso el gobierno vasco, ¿no? Y por tanto el gobierno vasco, con el decreto de estado de emergencia, ese sí, es el que asume esas funciones. Y así está, y así se lo dijimos también, ¿no? En reiteradas ocasiones el Lehendakari y el Gobierno vasco se lo transmitió también al presidente Sánchez y a todo el Consejo y al Consejo Interterritorial. Afortunadamente eso ha sido así. Nosotros en Euskadi y el Gobierno vasco, en ese trabajo que hacemos también dentro del LABI, tiene muy claro cuál es la senda que hay que recorrer, ¿no? Y la Diputación, bueno, pues forma parte de ese LABI, pero bueno, recorre junto con el Gobierno vasco esa senda a través del plan Bizi Berri, cómo se tiene que hacer las transmisiones, cuáles tienen que ser y cómo se tienen que proceder la desescalada y las aperturas. ¿Cuándo hay fecha para la próxima reunión del LABI político? Todavía no, todavía no. Será en breve, pero todavía no. Será en breve porque afortunadamente creo yo que las tasas de incidencia están bajando, la vacunación está progresando de forma muy importante y en ese sentido sí veo que el verano, cuando se dice un verano similar al anterior, yo creo que el verano va a ser mejor que el anterior por datos objetivos, ¿no? Primero porque conocemos más de cómo funciona esta pandemia y segundo porque la vacunación pues ya está llegando a personas de hasta 45 años, ¿no? Aproximadamente en estos momentos. Por tanto, durante el verano también se va a acercar a esos 30 años y lo que es el peligro sanitario pues irá desapareciendo. Uy, qué bien suena. Entonces la próxima reunión del LABI político podríamos conocer buenas noticias en torno a la vuelta a la normalidad. Vamos poco a poco, que es lo que a la gente hay que darle seguridad. Lo que sí se ha advertido, yo por lo menos lo que quiero transmitir es que ha habido mucho ruido, ¿no? Durante este último año, todos hablaba España, la ministra, el ministro, tanto ruido, y la gente tenía como una cierta incertidumbre de, ¿yo a quién tengo que hacer caso? No, a la gente hay que darle seguridad, estabilidad, decirle, mira, tienes que hacerle caso al Lehendakari, tienes que hacerle caso al Gobierno vasco y a la consejera de Sanidad, porque estas cosas son así de claras. Eso es lo que hay que transmitir, ¿no? Bueno, pues estamos ya en la fase que nos gusta, una fase muy esperanzadora. Entiendo que el objetivo ahora, como decíamos, es la recuperación económica, la creación de empleo. Ese es el objetivo de este anuncio de 120 millones
euros que en concreto, ¿cómo se van a distribuir o qué se va a hacer con ellos? A ver, la creación de empleo, mantenimiento del empleo en primer lugar, creación de empleo, empleo de calidad, bueno, eso es una obsesión. Es una obsesión desde todos los puntos de vista para la Administración, ¿no? Porque la crisis económica siempre trae una destrucción de empleo, íbamos en una progresión muy importante, con tasas de desempleo que estábamos acercando a 10, incluso por debajo, y ahora tenemos que volver a esa senda. Los datos de recuperación son muy positivos, a finales de este año puede ser que bueno, la economía esté tirando bien y por tanto se esté creando ese empleo. Claro, ¿cómo articulamos ese, bueno, en cuanto a la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer ese empleo? Los 120 millones de euros son millones que además del presupuesto foral de todos los años, que se acerca a 1.200 millones de euros en todos los ámbitos, son otros 120 millones extra solamente para inversión y reforzar los servicios públicos. Y se articula a todos los departamentos para diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, queremos reforzar toda la actividad presencial. En su momento los Gertu, que son como pequeñas oficinas de la Diputación que hemos repartido en las comarcas, bueno, pues ahora lo vamos a volver a hacer en Guecho, una nueva oficina mucho más centralizada, pensando en, digamos, en mucho más servicios en Bilbao, también en Munguía, para la zona de Munguía Aldea, también en Igorre, para la zona de Arratia, además de las que tenemos en Durango, en Balmaseda se va a abrir propiamente dentro de nada. Por lo tanto, que la Diputación se acerque a las comarcas, ¿no? Que haya una presencialidad y una atención presencial también en la gente. Tenemos actividades de vías verdes, inversión en vías verdes, que las comarcas y los alcaldes, ayuntamientos nos están pidiendo y la gente también. Tenemos compra de monte para reforestar con especies autóctonas, 25 millones de euros para actividad económica exclusivamente, pensando en esta margen izquierda, el plan Ezkerraldea, el plan Enkarterri, también en Bilbao, conjuntamente con el ayuntamiento, zonas y comarcas que, bueno, pues han perdido un poco punch. O sea, al final es hacer una cohesión territorial y pensando siempre que hay que hacer inversión para hacer una recuperación y mantener empleo. Efectivamente, porque antes de la pandemia y siempre marcamos este tiempo, toda esta zona de Ezkerraldea, Meatzaldea, desfavorecida y por lo tanto de especial atención. Claro, todo eso se tuvo que parar y va a volver a reactivarse entonces con esos 25 millones que acaba de citar. Nosotros no hemos parado. O sea, nosotros, y además en un trabajo conjunto con el Gobierno vasco en este caso también, todo lo que es el plan Ezkerraldea, Meatzaldea y Enkarterri, porque incorporamos, se está trabajando, se estaban poniendo encima de la mesa también iniciativas y hay, bueno, en torno a unos 60 millones de euros más otros 15, en torno a esos 75 millones de euros de inversiones que se van a producir en estas zonas. Ahora que acaba de citar en la zona de Encartaciones, ya sé que no es su competencia, hablamos de transporte Renfe, que no llega, sobre todo en municipios como Carranza. Pero en ese caso es FEBE, o FEBE con Adif. Eso es, pero es que la línea 2 de Renfe también, de aquella manera. Hay municipios que ya, pues como Musquis, ya ni llega el tren. Sí, a ver... No sé si le habrán llegado peticiones y esto las tomo como las que nos hacen a nosotros para que transmitamos a las autoridades. Por eso es muy importante ejercer las transferencias. Por eso es muy importante exigir al Estado que transfiera las transferencias, en este caso de cercanías. O sea, si algo se está demostrando en Euskadi y en Vizcaya también es que aquellas competencias que ejercemos desde aquí funcionan. Tenemos una línea de Euskotren que va hacia Donosti, que va hacia Bermeo, tenemos el metro en el que la Diputación financia al 50% y estamos explotando el metro de forma satisfactoria con índices de satisfacción del 8, 9 sobre 10. Eso funciona. Entonces, veo con preocupación que efectivamente la línea de Enkarter no está funcionando, o sea, FEBE no está dándole el servicio que tiene que dar. Entonces, primero, pedir la transferencia, pero que acometan también las inversiones, porque los trámites de transferencias tardan mucho y no puede ser que la gente esté sin servicio. Entonces, yo sí quiero que desde ya se pongan a ello, a hacer las obras que correspondan, a meter servicios, a mejorar el servicio de ferrocarril como tiene que ser. Pues ayer mismo creo que anunció el Gobierno del Estado que llegaban millones para Bizkaibus, bueno, también para
para los autobuses de Guipúzcoa. ¿Tienen un destino especial? ¿Qué va a ser? ¿Aumento de líneas? ¿Aumento de unidades? No, eso obedeció a un decreto que sacó el Estado porque había grandes déficits en transporte público precisamente por la pandemia. La pandemia supuso que los autobuses no se llenaban y por tanto las tarifas, pues no se recogía dinero de esas tarifas, pero por otra parte además había que limpiar, limpiezas extra, EPIs, gasto que no se cubría, y todos esos déficits se solicitaron porque abrió un decreto de ayudas al Estado. Y consecuencia de eso son esos dineros, es para paliar ese gasto que ya se ha cometido en las líneas de Bizkaia y Bus y también en otras líneas por parte de los ayuntamientos. Estamos hablando de incrementar el gasto, pero los ingresos han bajado. La cuenta no me sale. Sí, los ingresos han bajado y por eso precisamente nosotros hicimos esa labor de suplir esa bajada de ingresos con mayor endeudamiento. El año pasado, cuando en la Comisión Mixta de Concierto Económico con España, las instituciones vascas conseguimos por primera vez autorizar más endeudamiento para las diputaciones, bueno, pues posibilitamos a que nuestros ayuntamientos y la Diputación tuvieran más margen, ¿no? Ante la caída de ingresos, más margen para gasto. Claro, pues si hablamos de endeudamiento, no solamente es algo que afecta a la Diputación, todos nuestros ayuntamientos lo están pasando realmente mal. Sí, a ver, pero ese es el sistema que tenemos gracias al concierto económico, ¿no? Aquí nadie nos va a venir a salvar. Cuando digo nadie, el Estado no va a venir a salvar a las instituciones vascas. Nosotros el concierto económico es lo que recaudemos aquí repartimos, pagamos el cupo y luego lo repartimos entre las diferentes instituciones. Cuando hay una bajada de recaudación, afecta por igual al Gobierno vasco, a los ayuntamientos y también a la Diputación. Pero cuando hay mejoras de recaudación, afecta por igual también, por mayores ingresos, a todos, ¿no? El famoso Fondo Vidal Cucha. Efectivamente. Entonces nosotros en la financiación de los ayuntamientos también el año pasado repartimos nuestra parte de déficit, aquello que el Estado nos permitió a las diputaciones por esa bajada de recaudación, lo repartimos con los ayuntamientos, ¿no? 60 millones de euros casi fueron en favor de los ayuntamientos. Y lo mismo hemos hecho este año. Lo que pasa es que ese reparto hay que cumplir una serie de requisitos. O sea, no tiene sentido que aquel ayuntamiento que tenga grandes ahorros en su cuenta, pues venga a pedir préstamos a la Diputación, porque primero tienes que hacer de la misma manera que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho en nuestros cálculos. Un principio de solidaridad que afecta a todos, ¿verdad? Efectivamente. Tengo apuntado que el próximo día 21 se presenta el Plan de Empleo 2020-2030. ¿Cuáles son un poco las líneas generales que se van a dar a conocer? A ver, el plan de empleo es, como digo, esa obsesión que tenemos, ¿no? Las líneas generales vienen a ser un poco lo que hemos estado trabajando en los últimos años. La inversión para el plan de empleo siempre ha sido muy importante en la Diputación. Todos los años invertíamos cerca de 5 millones de euros, pero además en la pandemia se ha incrementado con otros 2 millones más, o sea, estamos en cifras muy importantes de... Lo que pasa es que es conveniente fijar para la general conocimiento cuál es la vía y la senda que vamos a recorrer en los siguientes años, ¿no? En este caso la diputada Teresa La Espada es la que desde el departamento fija esas líneas, consonancia conmigo, con el diputado general, y sí hemos acordado en que la sociedad, las empresas, las personas desempleadas, las asociaciones, los sindicatos, todos tienen que ver que la Diputación va a recorrer estas vías, se va a centrar fundamentalmente en los ámbitos en los que nosotros queremos trabajar, meter dinero, invertir para crear empleo de calidad. Me da pie un poco a preguntarle también de política. Entiendo que la relación con un socio de gobierno fluye. Con los partidos de la oposición quizás se están distanciando más, se están aprovechando ahí para pinchar. No, pero bueno, eso es la mecánica habitual, ¿no? de la política. Los partidos de gobierno, los partidos que sustentan al gobierno y los partidos de la oposición. Lógicamente esas dinámicas se empiezan a recrudecer cuando más cercanos a las elecciones, ¿no? Pero es una dinámica que pasa en todo el mundo democrático pasa en que bueno, pues la oposición tiene que estar pinchando al gobierno y bueno, hay formas de hacer oposición y formas diferentes. ¿Y en este momento quizás un poco más tensa? Pues no más tensa. Sí creo que la pandemia pues ha generado cierta, pero es obvio, ¿no? Es que nos está pasando a todos.
ha generado cierto distanciamiento quizás, ¿no? Lo estamos viendo en el Gobierno vasco y en el Parlamento vasco, también lo estamos viendo en las Juntas Generales, en que se habla mucho por parte de algunos grupos de la oposición de dejar la mano o tender la mano, pero lo cierto es que eso no se traduce luego en iniciativas concretas. Yo siempre digo que la mayor iniciativa para demostrar que hay unidad y que estamos trabajando en conjunto es, bueno, pues acordar unos presupuestos. En los presupuestos todos nos dejamos pelos en la gatera, o sea, el acuerdo lleva a que algunos hagan cesión, otros hagan unas apuestas, y hubo ocasión en que después de la pandemia, o bueno, después que en esa situación de crisis económica a consecuencia de la pandemia, en presupuestos del 2021, pudiéramos acercarnos, pero no quisieron. Lo que sí le han metido es, permítame la expresión, cañas con el tema de la campaña de la renta, sobre todo con la fórmula nueva de presentarlos ya elaborada. Bueno, no sé, sí, la palabra puede ser que se ha hablado mucho de la campaña de la renta. La campaña de la renta afecta a todos los contribuyentes vizcaínas, vizcaínos, y es importante, ¿no? Nosotros como Diputación, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queríamos y queremos hacer, y seguimos haciéndolo, y es facilitar las cosas, los trámites a la gente. Facilitar los trámites era que antes de este nuevo modelo, por decirlo de alguna manera, porque la renta es la misma, hacíamos la declaración a casi la mitad de las personas de Vizcaya. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con ese resto de la mitad a la que no hacemos? Son igual de contribuyentes, tienen los mismos derechos y por tanto nos tenemos que plantar, nos tenemos que bueno, pues pensar y diseñar algo que hagamos la declaración, el borrador de declaración a todas las personas, porque tienen derecho a tenerla. Y en esa iniciativa nosotros hemos hecho la declaración y el borrador a todas las personas. Inicialmente, de las 900.000 cartas que salieron, hubo errores en un 3%, de cartas que salieron a personas igual que, bueno, pues que no tenían que salir, o direcciones erróneas, un 3% de todas, ¿no? Y luego los borradores de declaración que se han hecho, esperamos recibir unas 650.000 declaraciones, como todos los años, pues puede haber errores en unas 3.200. Por tanto, el error existe, es un error reducido, es un error que va a existir siempre. Porque, claro, nosotros recibimos información y con eso hacemos el borrador de la declaración. Pero el objetivo es hacerlo fácil. Fácil. No quiere decir que se tenga que hacer por web. No, esa es una creencia errónea. La declaración y el borrador de declaración se puede validar por teléfono, por web, en atención presencial. O sea, eso existe y la Diputación lo está ofreciendo. ¿Que ha habido errores? Nosotros los vamos a seguir corrigiendo, pero el propósito es mandar el borrador de declaración hecho a todos los contribuyentes vizcaínas y vizcaínos. ¿La Diputación está trabajando en un nuevo modelo de fiscalidad? El nuevo modelo de fiscalidad es una necesaria transformación de lo que es nuestra sociedad, ¿no? En cuanto a la transición climática, a la transición energética, a los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia nos ha demostrado, pero ya venía con anterioridad, es que no podemos crecer de cualquier manera, que los crecimientos, las empresas, la actividad económica tiene que ser muy sostenible, muy pensando en el futuro, muy pensando en que tenemos que cuidar algo que es nuestro entorno, donde vivimos, y por tanto, si eso lo hacemos con los programas de gasto, si eso le pedimos hacer a las empresas, a todo el tejido, y lo hacemos como administración en el gasto, ¿por qué no hacerlo también en la tributación? ¿Por qué no bueno, vincular nuestros impuestos, nuestros tributos, a ser más no sé, más garantistas con ese ODS y con ese entorno, ¿no? Y ese es un camino que hemos empezado a recorrer con la University College London, con la que, bueno, pues es muy prestigiosa a nivel, tiene mucho contacto también con la Unión Europea, y bueno, pues la economista Mariana Mazzucato, y bueno, pues en ese recorrido vemos que es posible, como administración única que lleva la Hacienda, es posible recorrer ese camino en beneficio a futuro también de nuestra sociedad. Pero eso traducido quiere decir que se van a aumentar determinados impuestos.
No tiene, o sea, nosotros ahora tenemos un modelo Vizcaya ya, ya está publicado el Vizcaya Model, se llama, el modelo Vizcaya, y eso se tiene que plasmar en una normativa, ¿no? Y esa normativa es la que ahora pues se está analizando, ¿no? Y se tendrá que hacer un análisis conjunto. ¿Qué querrá decir? Pues que aquellas iniciativas que son mucho más sostenibles, que tienen en cuenta la igualdad, que tienen en cuenta el empleo de calidad, que tienen en cuenta el cambio climático, etcétera, bueno, pues tienen que ser más ayudadas desde el punto de vista tributario que las que no lo son. Y por tanto, el nivel de deducción que tenemos en esto, vamos en innovación, por ejemplo, bueno, pues eso se podrá traducir a una deducción en caso de empleo de calidad, en caso de empleo de igualdad, en caso de que sea sostenible energéticamente, etcétera. Es que me estoy acordando porque ahora en Estados Unidos han dado a conocer que los más ricos no pagan. Pero bueno, eso no pasa aquí, ¿eh? Eso no pasa aquí. Es un tema de ingeniería económica o algo así, no sé cómo lo llaman. Aquí es imposible, ¿no? O sea, les tenemos pillados. Vamos a ver, en Estados Unidos debe haber muchísimos ricos. Aquí no hay tantos ricos, ¿no? Aquí tenemos el impuesto de la renta. ¿Había más antes con las ICAPs? Bien, puede ser, pero la SICAP era una fórmula financiera. Quienes eran parte de las SICAPs podrían ser de aquí o de fuera de aquí. Entonces, nosotros tenemos el impuesto de la renta de las personas físicas, cuyos marginales son las tasas altas, son más elevadas que otras medias que tenemos en Europa y también en el Estado español, y tenemos un impuesto de patrimonio, ¿no? De manera que, bueno, pues quien ostenta un patrimonio elevado tiene que también hacer un pago. Eso también hay que analizarlo, cómo es el entorno, cómo está funcionando Europa. Nosotros en fiscalidad nos basamos mucho en Europa, no tanto en otros países, ¿no? Porque es cierto que en Estados Unidos tiene una fiscalidad mucho más reducida, sus servicios públicos no son los mismos que tenemos nosotros en Europa y por tanto estamos mucho más cómodos en este modelo europeo y en esta fiscalidad europea. Lo que tenemos ya es el Amazon a la vizcaína, ¿no? Así es. La plataforma EUP. Eso es. Yo creo que... Acaba de nacer. Acaba de nacer y le tenemos que dar, con paciencia, pero lo tenemos que dar todo el cariño, ¿no? ¿Por qué? Es una plataforma digital, como puede ser Amazon. Amazon es muy grande, esta es una chiquitina, pero como puede haber otras plataformas digitales. Nosotros esto lo hemos hecho con la Fundación BBK, la Fundación Financiera BBK. ¿Para qué? Pensando en nuestro comercio local. O sea, nuestro comercio local necesita estar a las últimas en digitalización. Es cierto que hay muchísimo comercio pequeño de muchas características, pero bueno, por lo menos se aúna para ponerlo en la red, ¿no? Y yo animo a la gente que entre en eup.eus. Parece que estoy haciendo de comercial, pero me gusta hacer de comercial de nuestro comercio local. Yo ya he entrado, ¿eh? Bien, yo también y he comprado. Entonces, es cierto que hay que trastear y hay que mirar los productos que hay. Hay 3.500 productos en estos momentos, 200 tiendas. En la siguiente tanda habrá más tiendas y a ver si los comercios también ven que efectivamente para ellos funciona esta plataforma y que la gente compre. Pero hay una cosa que no nos tenemos que olvidar. ¿Por qué comprar en esa plataforma? Porque si compramos ahí, estamos comprando aquí, estamos comprando al comercio de aquí. El comercio de aquí es el que tiene las calles abiertas, el que tiene las calles vivas, el que da luz, o sea, nos tenemos que ser conscientes en que eso, ¿no? Cuando vais, los bajos de las casas están llenos de comercio y hay que mantener ese comercio. Y además son los que mantienen el empleo aquí y son los que pagan los impuestos aquí. Entonces, si el que trastea y el que entra en esa página, si tiene eso en mente, pues quizás el precio o determinadas cosas no son lo que más valen, influyen muchísimo, pero también que se tengan en cuenta otras cosas. Sí, efectivamente. Vamos a apostar por el comercio local y utilizando las nuevas tecnologías. No me quiero olvidar de los que más sufrieron o el foco un poco donde se centró en el origen, la afección de la COVID-19, que es el tema de las residencias. Personalmente pienso que injustamente, muy acusadas de que no se había tratado bien el tema. Yo creo que fue algo, lo de la pandemia, que a todos nos sobrepasó, pero sí me gustaría conocer cómo vivió el diputado general el ver que todo el foco de atención se ponía en las residencias, vamos, con todo el dolor de todas las personas afectadas y fallecidas en ellas.
A ver, es cierto que la pandemia impactó mucho, no en las primeras semanas, fue a finales de marzo, abril, mayo, esa primera oleada en las residencias, pero también es justo reconocer que el funcionamiento de las residencias en ámbitos geográficos diferentes fue diferente. O sea, yo creo que tenemos que reconocer, no es lo mismo lo que hemos podido ver en ámbitos residenciales a 200 kilómetros de aquí, a 500 kilómetros de aquí, a cómo han funcionado las residencias aquí, en Euskadi y en Vizcaya en particular, ¿no? Fue duro, porque es cierto que cuando el COVID entraba en una residencia, si no se sectorizaba rápidamente, bueno, pues la infección se prodigaba mucho. Y por tanto nosotros las primeras medidas que adoptábamos era un plan de contingencia, o sea, las residencias tenían que tener un plan de contingencia para saber sectorizar, ¿no? Pero el nivel de fallecimientos fue trágico y afortunadamente ahora tenemos las vacunas y para mí demuestra que la vacuna funciona en el ámbito residencial, ha sido la clara demostración, ¿no? Desde el momento en que las personas han sido vacunadas no ha habido incidencia alguna. Y por tanto, bueno, pues nos da a entender que esto en la sociedad también va a funcionar. Pero insisto, por ser justos, no es lo mismo de cómo se podía haber ámbitos residenciales en otras comunidades autónomas a cómo se ha funcionado en Euskadi. De todas formas, esto da pie también pues, para ver un poco también los errores y de cara al futuro implementar pues, todas las mejoras que puedan en la gestión y en cómo funciona, que es algo en lo que me parece que ya están trabajando. No sé si lo llaman plan de salud o sociedad. Plan sociosanitario. Plan sociosanitario. Plan sociosanitario. En euskera yo hablaba de plan salud y sociedad, ¿no? Pero es plan sociosanitario. A ver, nosotros ya veníamos antes de la pandemia como Diputación trabajando en un proyecto, en un programa de cuidados de larga duración. Porque es cierto que las personas afortunadamente vivimos más y cuando las personas viven más, bueno, pues hay niveles de dependencia y hay que estar muy atentos a que hay un cuidado que dura mucho y es de larga duración, ¿no? Y en ese programa viene la pandemia y efectivamente pues analizamos cómo han obrado el ámbito residencial, el ámbito de atención en casa durante un estrés muy importante que es la pandemia. Tenemos un plan sociosanitario que lo estamos ya ultimando, en últimas semanas en su preparación, que consiste en varias actuaciones. En primer lugar, las personas quieren vivir en su casa, las personas mayores quieren vivir en su casa porque es donde mejor están y eso nos trasladan, ¿no? Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, cuanto más posibilitemos que vivan en casa, mejor. Tenemos un programa Etxetik, se llama, que se pone en marcha este mismo año en Bilbao y que vamos a prodigar y vamos a extender ese funcionamiento, porque creo que va a salir bien a otras comarcas y en otros ámbitos, en los que, de alguna manera, entre comillas, monitorizamos esa atención en casa. Estamos atentos de cómo está la persona, de cómo está la persona cuidadora, si la tiene, si tiene respiro, si está bien de salud, bueno, pues esa monitorización es importante, ¿no? Y por otra parte también en el ámbito residencial sí queremos que, aunque las residencias sean de 60, 50, 40 plazas o lo que sea, que dentro haya como más hogares convivenciales, ¿no? Hogares de 20, 25, 30 personas, que al final es una sectorización y que funcionen como una casa. Y para eso también habrá unos equipos, unos centros de referencia que bueno, pues monitorizarán esas residencias, que ayudarán a esas residencias en todo ámbito, en formación, en hacer las cosas, en que si hay situaciones de, bueno, de hospitalización, la persona tendrá que ir al hospital, pero del hospital muchas veces salen sin recuperarse del todo. Entonces, bueno, pues hay que estar pensando en esa persona, cómo se ha recuperado, cómo se tiene que recuperar, ¿no? Y todo eso, que es muy importante, eso es cuidar a las personas, pues todo eso se tiene que reflejar en un plan, hay que hacer inversión y nosotros tenemos que ir en esa transición, año a año, a tener un sistema mucho mejor que el que existe en Europa, pero el que tenemos aquí. Señor Rementería, ¿para cuándo podemos poner fecha para volver económica y socialmente a la situación anterior a la pandemia? ¿Le ponemos un año, una fecha? Bueno, eso es jugar un poco a la quiniela, ¿no? Pero yo sí tengo absoluta confianza que ya se están recuperando sectores de manera importante, las cadenas de distribución están funcionando en algunos sectores muy bien. El tercer trimestre de este año va a ser, calculo, yo creo que va a ser muy bueno y por tanto ahí empezaremos ya a ver que efectivamente esto va recuperándose y los datos sí avanzan en que el año que viene irá también en esa senda de recuperación para llegar el 2023 a una estabilidad buena, muy buena.
Nos gusta ese optimismo. ¿Ya mira lo del pasaporte COVID, el certificado verde? Bueno, en primer lugar, necesito vacunarme, Ay, todos. claro, claro, es verdad. La carpeta sanitaria está ahí, está muy bien, Osakidetza, entrar, mirar la carpeta sanitaria, efectivamente, luego hacer la vacunación y de ahí obtener el certificado COVID. Muchísimas gracias, Eskerrik asko, diputado general. A trabajar, que es lo que toca, que de esta salimos. Y como decimos, salimos todos juntos, hay que hacerlo. Eskerrik asko a vosotras. Hay más cuestiones todavía en esta jornada de jueves que queremos compartir con todos ustedes. Por ejemplo, lo que llaman el nuevo mapa de culto. ¿Esto qué significa? Pues es un proyecto de ley que se va a aprobar la próxima semana en el Consejo de Gobierno vasco y es una ley con la que se pretende proteger y garantizar la diversidad religiosa y la apertura, ojo, de nuevos centros de culto en Euskadi. Este Consejo Interreligioso Vasco está formado por representantes de las instituciones, además de representantes religiosos, sociales, velará por la gestión del nuevo marco legal. Señala que los municipios deben reservar suelo para equipamientos de carácter religioso en sus planes de ordenación urbanística. Por primera vez la Comunidad Autónoma Vasca cuenta con un mapa elaborado por la Dirección de Derechos Humanos a través de Ikuspegi. Los católicos, recoge el plan, son una amplia mayoría aquí en Euskadi, con casi 1,5 millones de fieles. Le siguen los musulmanes y los evangélicos. Hay registradas numerosas mezquitas, algunos templos budistas y ninguna sinagoga ni templo hinduista. El catolicismo tiene casi 1.100.000 fieles y le siguen a distancia los musulmanes con 89.000, los evangélicos 29.000 y los ortodoxos 18.000 en términos generales. Un dato, en lo que se refiere a los evangélicos, su territorio de referencia es sin duda Vizcaya. En Bilbao viven 4.000 fieles, en Vitoria 2.900 y en Donosti 2.800. En cuanto a sus templos, esta confesión registra, después de las iglesias católicas, el mayor número de lugares de culto, con cerca de 120 en toda Euskadi, destacando los 35 de Bilbao y los 19 de Vitoria. Donostia cuenta con solo 7 centros, uno menos que Bermeo o 2 menos que Santurtzi, Barakaldo y Getxo. Vamos a escuchar a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazábal, informar sobre este proyecto ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa. El próximo martes llevaremos al Consejo de Gobierno el proyecto de ley para proteger y garantizar la diversidad religiosa y la apertura de nuevos centros de culto en Euskadi. Esta nueva ley incluye la creación de un Consejo Interreligioso Vasco formado por representantes institucionales, religiosos y sociales. Este Consejo velará por la gestión positiva del nuevo marco legal. Los municipios deberán reservar suelo para equipamientos de carácter religioso en sus planes de ordenación urbanística. Presentamos hoy un mapa interactivo sobre la diversidad religiosa que han realizado para la Dirección de Derechos Humanos el Observatorio Ikuspegi y el Instituto Arrupe. En este mapa se puede conocer mejor la diversidad religiosa de los territorios vascos, tanto en lo referido a la adscripción confesional de la población como a la cantidad y ubicación de lugares de culto. Este mapa aporta datos de todas nuestras localidades. Los católicos son mayoría, con casi 1,5 millones de fieles, seguidos por los musulmanes y los evangélicos. 500.000 de vascos y vascas se declaran no creyentes. Y en el mapa pueden verse que hay registradas numerosas mezquitas, algunos templos budistas, pero ninguna sinagoga. Ya se lo recordamos nosotros, además, según esta normativa que se va a aprobar la próxima semana en el Consejo de Gobierno vasco, los ayuntamientos deberán reservar espacios, es decir, suelo en sus municipios para que se construyan estos, digamos, establecimientos religiosos. Cambiamos de asunto, el verano está llamando ya a nuestra puerta. El Ayuntamiento de Bilbao va a volver a habilitar lo que llaman playas verdes urbanas. En concreto van a ser 4, en los parques de San Antonio,
en Ibaidar, Etxebarri y en el área recreativa del Monte Arraiz. ¿Cuál es el objetivo? Promover el ocio, pero con la garantía sanitaria. ¿Cuándo? A partir de este sábado. Lo explica Kepa Odriozola, que es concejal responsable de servicios y calidad de vida en el Ayuntamiento de Bilbao. Desde este sábado 12 de junio y hasta el próximo mes de septiembre podremos volver a disfrutar con garantías de nuestras playas verdes. El Ayuntamiento de Bilbao retoma esta iniciativa con un objetivo claro: proveer y promover entre la ciudadanía un ocio y un esparcimiento seguros, saludables y acordes con las condiciones de distancia física que siguen siendo imprescindibles en la situación sanitaria actual. Al igual que el año pasado, estas playas verdes se ubicarán en el área recreativa de Monte Arraiz y en los parques de San Antonio, Ibaieder y Etxebarria. En los tres últimos, además, delimitaremos las parcelas de solarium al igual que el año pasado. Hablamos de casi 500 parcelas sumando los tres parques. Serán parcelas circulares, tendrán 4 metros de diámetro y entre ellas habrá una distancia de 2 metros. Esta parcelación ha sido descartada en Monte Arraiz. El verano pasado quedó demostrado que su amplia extensión no lo hace necesario. Sí que habilitaremos en ese entorno, sin embargo, 16 duchas y un buen número de fuentes. Las 4 playas verdes, por tanto, estarán dotadas de fuentes y duchas, así como espacios para disfrutar tanto del sol como de la sombra, con seguridad y cumpliendo con las directrices sanitarias vigentes. Además, colocaremos contenedores de diferentes fracciones, con el objetivo de facilitar la separación de residuos y evitar la generación de basura en estas áreas de esparcimiento. Animo desde aquí a la ciudadanía a acercarse y disfrutar de nuestras playas verdes y también de nuestros parques forestales y en general de todas las rutas y recorridos que ofrece nuestro anillo verde de Bilbao. Como decimos, el verano a la puerta de la esquina, el Ayuntamiento prepara estas 4 playas verdes urbanas que se suman a la apertura de las piscinas exteriores en los polideportivos de Txurdinaga, de Artxanda y de Errekalde. Solo podrán hacer uso de las instalaciones las personas abonadas en Bilbao Kirolak y con cita previa. Si la ocupación y la situación sanitaria lo permite, se analizará la posibilidad de facilitar el acceso a las personas no abonadas. Con el objetivo de favorecer la rotación y que el mayor número de personas posible disfrute de las instalaciones, se han establecido 3 turnos y se podrá elegir uno de ellos al día, de 10 a 1:30 por la mañana, de 2 a 5:30 por la tarde y ya también por la tarde de 6 a 9. Se mantiene la reducción de aforo que viene determinado por la parcelación de la zona de solarium. En ningún caso se superará el 50% que marca la normativa como máximo. El solarium se dividirá en parcelas individuales y de uso familiar, grupal y movilidad reducida. El aforo de los vasos de agua dependerá del tamaño de estos y será controlado por los socorristas. Bilbao Kirolak mantiene los protocolos de seguridad sanitaria que ya puso en marcha el año pasado con el objetivo de seguir ofreciendo a los abonados un espacio de disfrute y ocio saludable y seguro. Es la temporada estival de los polideportivos municipales de Bilbao Kirolak, que arranca el próximo sábado también, 12 de junio. Lo explica Itxaso Roteta. Hoy vamos a anunciar el comienzo de la temporada de verano de Bilbao Kirolak, que será el próximo sábado, 12 de junio. Así pues, desde el 12 de junio hasta el próximo 12 de septiembre, las piscinas exteriores de los polideportivos de Errekalde, el lugar en el que nos encontramos, de Artxanda y de Txurdinaga, van a convertirse en espacios de ocio y de diversión para bilbaínos y bilbaínas de todas las edades. Tras la buena experiencia del año pasado y la buena acogida que tuvieron las medidas sanitarias adoptadas por parte de las personas usuarias,
Y dada también la situación epidemiológica, con la que contamos hoy en día, hemos decidido mantener básicamente las mismas medidas de seguridad sanitaria. Lo que queremos es que las personas usuarias disfruten en espacios seguros, en espacios ordenados, de un ocio al aire libre y un ocio con toda tranquilidad en las piscinas municipales de Bilbao Kirolak. También tenemos que tener en cuenta y no podemos olvidar que, dada la actual situación, tenemos que continuar siendo muy responsables, tanto individualmente como colectivamente. Me gustaría resumir en 4 pinceladas unos aspectos básicos. En primer lugar, van a ser las personas abonadas quienes puedan acceder a las instalaciones deportivas de Bilbao Kirolak. Eso sí, en función de la evolución de la situación sanitaria y también de la ocupación de las instalaciones, vamos a valorar el que las personas que no son abonadas puedan acceder a las instalaciones. En segundo lugar, la cita previa. La cita previa, al igual que el año pasado, va a tener que reservarse en la página web de Bilbao Kirolak 48 horas antes. Por ejemplo, para el próximo sábado la cita se puede coger a partir de mañana mismo. En tercer lugar, la zona de solarium va a estar dividido en parcelas y la zona de los vasos de agua, su aforo, va a estar controlado por los y las socorristas. En cuarto lugar, y a modo de novedad, me gustaría decir que las instalaciones van a cerrarse a las 9 de la noche y que vamos a establecer 3 horarios diferentes, de los cuales vamos a tener que elegir uno de ellos a la hora de hacer la reserva. El primero va a ser de 10 de la mañana a 1:30, el segundo de 2 a 5:30 y el tercero de 6 a 9 de la noche. Esto va a posibilitar, esta rotación va a posibilitar el que en un mismo día pueda haber un mayor número de personas que puedan acceder y disfrutar de las instalaciones de Bilbao Kirolak. Bueno, pues el año pasado creo que podemos decir que tuvimos un buen verano. La ciudadanía se comportó con mucha responsabilidad y pues mostró una gran implicación, y estamos absolutamente convencidos de que este año va a volver a ser lo mismo y que con el esfuerzo de todos los bilbaínos y de todas las bilbaínas vamos a lograr retener un verano aún mejor si cabe. Y a ver si tenemos suerte con el tiempo, que espero que sí. Claro que sí, vamos a tener un verano fabuloso y formidable. Vamos, que no tenemos ni que marcharnos de aquí porque lo vamos a tener todo. Lo hemos dejado para el final porque entre tanta pandemia, una cosa y otra, nos ha gustado lo que nos han contado desde el hospital de Basurto. Ellas son residentes, matronas. Durante el pasado año en el hospital de Basurto hubo 4.200 partos, nacimientos. Ellas nos lo explican, su trabajo nos ha gustado mucho y queremos compartirlo con todos ustedes. Gracias, les escuchamos, muchísima atención a lo que dicen y muchísimas gracias por nuestra parte por acompañarnos un día más. Mañana será viernes y estará con todos ustedes nuestra compañera Cintia Leiseca. Un beso muy fuerte, agur. Nosotros somos residentes del Hospital de Cruces. Yo soy R2 y yo R1, me llamo Chama y Laura. Y nada, pues comentaros un poquito que en nuestro hospital hay un gran volumen de partos. El año pasado fueron como unos 4.200, ¿no? Sí, exacto. Y porque es un hospital de tercer nivel, aquí viene mucho embarazo patológico, lo suelen además derivar de todo Euskadi. Exacto. Y hay muchísimas cosas de todo tipo, tanto embarazo de bajo riesgo como de alto riesgo. Esto te va a dar destreza pues para a la hora de manejar situaciones de urgencia obstétrica, como por ejemplo preeclampsias, desprendimientos de placenta, prolapsos de cordón, cesáreas urgentes, todas esas cosas, situaciones en las que hay que estar entrenado. Eso es. Hay muchos profesionales la matrona cada por turno, son 8 por turno, y hay diferentes sitios. Hay matronas de Inglaterra, de Mendaro, que han también trabajado en otros sitios, y eso te ayuda un poco a poder aprender de cada uno de ellos y cogiendo lo que más y ir aprendiendo de lo que más te conviene. Eso la verdad es que hay una diversidad y eso mola mucho también. Sí, porque son unas 8 matronas por turno, o sea, es muy grande esto. Tenemos 13 habitaciones, 7 de ellas solo son de dilatación y el resto son dilatación paritorio, y hay 2 paritorios aparte. Además está el nido, que está compuesto por enfermeras pediátricas y luego la matrona de nido. A los embarazos de bajo riesgo y sin ninguna patología del recién nacido los atiende la matrona. Entonces en el paritorio estaría la matrona que asiste al parto y la matrona de nido.
y ya cuando es patológico pues entraría la enfermera pediátrica. Esto pues te da destreza también a la hora de manejarte con los recién nacidos, con todo tipo de recién nacidos, en su valoración sobre todo. Luego está también la atención primaria, que es un lugar donde la matrona tiene tanta autonomía y tiene mucho conocimiento y mucha destreza, porque llevamos tanto el embarazo como el puerperio, como la lactancia, como el climaterio, como la planificación familiar. Suele durar 9 meses, que lo vemos como muchísimo, pero yo creo que se queda corto porque como sabemos tanto y somos autónomas, es como necesitas mucho tiempo para formarte, pero la verdad es que es de buenísima calidad en el sentido de que es totalmente autónoma, es como que va por su cuenta y en el sentido de sabe muchísimo, entonces los 9 meses merecen mucho la pena. Sí, tiene mucha capacidad de tomar sobre todo decisiones, y para poder hacer eso con cierta autonomía hay que ver muchas mujeres y estar formándose bastante tiempo. 9 meses parece mucho, pero para mí, sinceramente, que yo ya estoy acabando, no me veo como del todo en primaria como para asumir tanta responsabilidad. Pero bueno, también se divide en 2 periodos. Antes de la pandemia eran 6 meses y luego 3. Ahora creo que está modificando, ¿no? Sí, es que con el desgraciadamente estamos con la pandemia, entonces esto va por momento. Entonces no es como antes, que era más o menos seguido, ahora se han modificado en varios periodos, porque por el tema de la pandemia, el COVID, no sabemos cómo va a ir, entonces esto es algo temporal. Pero bueno, cuando os vengáis vosotras, pues ya os explicarán todo de cuándo empezáis, cuándo rotéis, que os tocarán mejor. Otra cosa específica de Cruces es que tiene la unidad de reproducción asistida de Euskadi. Lleva bastante tiempo, entonces está bastante avanzada y somos las únicas residentes del País Vasco que rotamos por esta unidad. Es bastante interesante, pero bueno, la matrona ahí tampoco tiene un papel principal, pero nunca está de más a la hora luego también de atención primaria poder aconsejar a estas mujeres, que cada vez son más las que requieren este tipo de técnicas. En cuanto al horario, cuando tú vienes a Cruces, te dan una cartelera anual y te dicen los turnos que sueles hacer. Normalmente en la atención primaria suele ser 7 horas y luego las guardias en paritorio de 12 horas. Y luego cuando haces las guardias o rotas por paritorio, las dietas van incluidas en tu turno, o sea, no te lo cobran. Y ya para finalizar, pues comentaros que desde mi promoción nos permiten hacer rotación externa o ir a un comarcal, que son Mendaro, Zumárraga y Mondragón. Son muy interesantes porque es otro tipo de visión tanto de la atención de la matrona, como la mujer tiene otra visión del parto, y sinceramente eso para la formación es bastante complementaria y para mí muy necesaria.